La muerte nunca deja indiferente. Pocas cosas causan y merecen más respeto que el fin de una vida, ya sea en heroico cumplimiento del deber o en otras tierras. Siempre es injusta, siempre es exageradamente irremediable, sobre todo cuando resulta fácil identificarse por características comunes, por cercanía quizás. Durante los primeros años de la revolución, una posibilidad de perder la vida era estar cerca del lugar en donde estaba la bomba o donde desembarcaban armamento pirata. Los grupos terroristas de Miami patrocinaban un estado constante de terror en nuestro país. Sobre cómo ha evolucionado esta práctica y algunos de sus practicantes estaremos hablando hoy en Confilo. Un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Quiero decirles otra vez que estoy muy contento de reunirme con ustedes y que ustedes hayan accedido a reunirse con nosotros. Nosotros llevamos muchos años en el exilio y hemos luchado desesperadamente por devolverle la democracia a nuestra patria. Esa es una cosa que no podemos cambiar. Yo eso no lo voy a cambiar nunca. Y no quiero cambiar. Yo voy a seguir tratando por todos los medios de derrocar a la tiranía hasta el último momento que yo vivo. Pero, desgraciadamente, no podemos hacer lo que nosotros queremos. Tenemos que hacer lo que tengamos que hacer. Y lo que tenemos que hacer ahora es pacíficamente seguir por el mismo camino. Hace 47 años un hombre planeó metódicamente poner una bomba en un avión lleno de personas. Jóvenes en su mayoría, deportistas, campeones y sobre todo, inocentes. Ese hombre se sienta tranquilo a esperar la noticia de que su plan fue un éxito. El avión reventó y ni una víctima salió con vida en ese episodio. El estruendo le removió un poquito las entrañas ni las lágrimas de indignación que lloró este pueblo le tocaron las pestañas. Había llegado el momento de brindar en el portal con su amigo Posada Garriles que sus esfuerzos dieron los resultados esperados. L'acte terroriste le plus abject contre Cuba est l'attentat à la bombe contre un avion de ligne cubain en octobre 1976. C'était le premier acte de terrorisme aérien sur le continent américain. Et cela reste l'attentat aérien le plus grave après celui du 11 septembre. Mais personne ne le sait. Le 6 octobre 1976, le vol Cubana 455 quittait la piste de l'île de la Barbade, à destination de la Jamaïque, puis de la Havane. Quelques minutes plus tard, 2 bombes explosèrent dans l'avion. 73 personnes moururent, dont une enfant, ainsi que l'équipe de jeunes escrimeurs cubains. Des documents déclassifiés à Washington ont prouvé que la CIA et le département d'État étaient au courant des projets d'explosion de l'avion. Et il a été perpétré par 2 exilés cubains. Ils avaient été formés aux explosifs par la CIA. Il s'agissait de Luis Posada Carriles et d'Orlando Bosch. Les terroristes sont morts en héros à Miami. Le 30 avril 2020, un individu ouvrit le feu avec un fusil automatique contre l'ambassade de Cuba à Washington. Presque un an plus tard, le 26 juillet 2021, 3 bombes incendiaires ont été lancées contre l'ambassade cubaine à Paris. Le 24 septembre 2023, l'ambassade à Washington a subi une nouvelle attaque terroriste. 2 engins incendiaires ont été lancés contre elle. Frente a las mismas paredes que probablemente un día escucharon planes de bombardeos y masacres, Santiago Álvarez, uno de los responsables de tantos crímenes, habló de pueblo como si no lo hubiese disparado nunca. Yo viví nuestro terrorismo en carne propia porque mi abuela fue herida por una lancha mercenaria, perdió un pie y tuvieron que picarse. ¿Cuántas madres hay con lo mismo que yo estoy pasando, el dolor y el sufrimiento este? Y yo pido que haya justicia para los asesinos esos.
Soy víctima del terrorismo de Estado del gobierno de Estados Unidos contra nuestro pueblo. Hace 40 años en este lugar que nos encontramos hoy fue asesinado mi padre cuando solo tenía 24 años de edad y yo contaba con solo 7 meses de nacida. Cada vez que vengo a este lugar no tuve la oportunidad de conocer a mi papá, pero me lo imagino caminando por todo este lugar, que era una persona muy alegre, muy conversadora. Tiene mucho mérito que pueda hablar de paz sin que le arda la boca en el mismo tono en que hace años dijera que con 2 laticas acababan con Tropicana. 3 años fue el tiempo máximo del Pacífico en prisión cuando en 3 vidas no paga sus miserias. Pero en donde se lo tenían que cobrar le salieron bien baratos nuestros muertos. Les recomiendo la emisión de ayer del Noticiero Nacional. El periodista Humberto López muestra muchos más detalles del currículum. Hacemos una pausa y los dejo con Jorge Luis en La Mira. Sure, yeah, he's a Democratic senator, and he has led up this committee on Cuba that has labeled Cuba as a terrorist state, labeled Cuba as corrupt, done all these things, and said we cannot alleviate the embargo. He's been one of the main senators spearheading the illegal criminal embargo on the people of Cuba. But recently, he was caught in this huge corruption case, and I believe it was Egypt. His house was raided, and he was taking huge stacks of cash, and he even had huge lumps of gold, which he's now admitted were just for personal use, for personal spending. And of course, that's a government that has had a lot of human rights abuses, a lot of things that, you know, if they were happening in Cuba, he would freak out about it and say, see, this is why we need the embargo. So it just shows the hypocrisy that this is the guy leading up the embargo against Cuba, calling them a state, while he's corrupt and taking money and gold from a country that's far more authoritarian than Cuba's ever been. Robert Menéndez, protagonista de un espectáculo político muy peculiar, tras 30 años en el Congreso, su varita mágica de sanciones y su capa de intervencionismo lucha contra el desarrollo y la paz en nombre de todos sabemos quién, como si tuviera una tarjeta de fidelidad en el Pentágono y le hicieran descuentos cuando su mano apunta contra Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irak, Irán, China o Zimbabue. Uno de los más grandes promotores del mayor acto terrorista contra Cuba, el bloqueo que asfixia y mata como a George Floyd, puede que esta vez sí acabe en la cárcel, pero será por sus delitos de guante blanco y no por apuntalar sanciones que han acabado con la vida y atrofiado las posibilidades de desarrollo de cubanos, venezolanos, nicaragüenses, iraníes e iraquíes, o por su apoyo a las intervenciones militares de Estados Unidos en Irak, Libia, Siria y ahora Ucrania. People have to come up to the conclusion of why did embargoes took place in the first place. They don't want a socialist government to be in power because socialism doesn't work. So they have to choose one of the two. Either socialism doesn't work or we need to stop socialism with embargo. Because if you say both, you're very dumb. If you as a listener, if you believe both, then you are dumb. Socialist calculation is not only viable, but it's still present. And every company on earth makes calculation on demand. It's called forecast. We do forecast all the time. We are planning the economies all the time, every day. And today, artificial intelligence is planning the economy. So we live in planned economies. The difference is that the planned economies are working into the interest of capital and not into the interest of human being. That is the fundamental difference. So we know socialism is not only viable, but desirable. Clearly, what they're doing with the embargoes is that they're transforming something that is viable and desirable into a public nightmare. And they're instrumentalizing this public nightmare as a recurring propaganda, almost as a piece of advertisement to sell people out of this notion that there are alternatives to socio-economical formations and that they are desirable. And they're probably better than what we have seen so far. Absolutely. And that's why I think it's so important for the U.S. to keep the embargo on Cuba, because they're in the Western Hemisphere. They're right under our nose. So if people see that socialism doesn't fail every time it's tried, that it does work, the U.S. loses a big propaganda point. But like you said, if socialism fails every time, why do you need an embargo? Why can't you just let it fail? But nos vemos en La Mira. Lo que tienen de diferente la nueva modalidad de terrorismo a la de los buenos tiempos de Santiago Álvarez es que en aquella época al menos hacían deporte, se trasladaban, cargaban cosas. Ahora está más de moda el terrorismo a distancia, el que se hace desde los medios pero repercute en la vida real. Y el ejemplo más reciente fue el atentado de nuestra embajada en Washington, que se posiciona en el último lugar de una larga lista de intentos de saboteos pagados con la monetización de YouTube. Si además de conexión tuviesen algún interés en ensuciarse las manos, quizás los tiempos en que era más cotidiano el explote de bombas y los desembarcos piratas en nuestras costas no hubiesen terminado. Estos y aquellos son lo mismo, por donde pasan, algo se enferma.
Quien sí ha tenido una postura históricamente vaga con respecto al terrorismo que se nos hace ha sido el gobierno norteamericano. Si decidieron no ver cuando se trataba de masacres y aviones traspasando sin permiso el espacio aéreo, no esperamos una actitud más radical con las directas. El invitado a nuestro caso de hoy vivió en primera persona la pasividad de Estados Unidos ante las amenazas de seguridad nacional que se hacen desde su territorio, en contraste con cualquier cosa que les pueda parecer una amenaza de seguridad a su territorio. En exclusiva tenemos a uno de nuestros héroes, Ramón Labañino. El avión de Barbados es una demostración de lo más salvaje de la política de Estados Unidos, que al crear monstruos como Luis Posada Carriles y Orlando Bosch y tantos otros que todavía hoy en día se recorren las calles de Miami impunemente. Ya más reciente, en los años 90, bueno, y fue la razón por la cual los 5 existimos. Los 5 fuimos enviados para evitar estos actos, ya que se recrudecieron los intentos de ametrallamiento contra las costas, de poner bombas en Tropicana, en hoteles, en restaurantes, en las centrales eléctricas nuestras, termoeléctricas. El intento también de asesinar a líderes nuestros, que fue una constante. La entrada de explosivos por puertos y aeropuertos nuestros. La manera en que el propio bloqueo es una política de terrorismo de Estado, y hay que definirlo así, ya que tratan de matar de hambre, de necesidades, de falta de recursos a nuestro pueblo, y por tanto también debe ser denunciada como terrorismo de Estado. Cabe señalar que esos actos no han cesado. El más reciente, el de los 2 cócteles Molotov en contra de la embajada nuestra en Washington, D.C., es una demostración de que en cualquier momento, en momentos de desespero, la extrema derecha reaccionaria y mafiosa de Miami la utilizan, y lamentablemente el Estados Unidos las tolera, las deja hacer. Para Estados Unidos, para el gobierno de Estados Unidos, existen 2 tipos de terrorismo. El terrorismo bueno, que es aquel que aplica contra nuestros pueblos, porque cumplen una agenda del gobierno de Estados Unidos de destruir a nuestros pueblos. Y el terrorismo malo, que es el que los ataca a ellos. Ese doble rasero, esa doble hipocresía también tiene que terminar, y hay que denunciarlo. Ahora que se acerca un aniversario más de los hechos lamentables de Barbados, tenemos que recordar que la lucha continúa, que el terrorismo está aquí y ahora, que tenemos que seguir defendiéndonos y cuidándonos, y que el terrorismo no nos va a derrotar. El terrorismo no nos va a sacar ni un ápice del camino que hemos escogido los cubanos en su gran mayoría, de nuestro socialismo y de nuestra libertad, independencia y decoro como cubanos. Muchas gracias. Cada 6 de octubre recordamos a las víctimas del terrorismo, y las imágenes de la plaza donde el dolor se multiplicó vuelven a conmover a todo el que recuerde o imagine la historia, con la única excepción de los culpables. La diferencia es que pudimos haber sido nosotros. Esas personas fuimos nosotros, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos. Hoy, los que hablan, los que incitan, también saben que no serán los muertos, y brindarían a lo lejos por el éxito de una masacre con la seguridad de que nunca le vieron las caras. Mañana haremos nuestra peña habitual, estaremos hablando un poco sobre aquel 6 de octubre y, como les anunciaba, tendremos representantes del Bojeo a Cuba, además de la compañía musical de Yacel Rubalcaba y su grupo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos vemos la próxima semana justo antes de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.